O le das tus 90 pesos millones de la lotería a tu hermano para su carrera de dilla, o te largas, gritó mi madre. Así que tomé mis cosas, pero antes de irme, hice una llamada que la destruiría. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Itzel, durante 29 años, he sido un fantasma. No el tipo de fantasma que arrastra cadenas o gime en los pasillos, sino uno mucho más mundano y, quizás, más trágico. El tipo de fantasma que paga renta por vivir en su propio cuarto de la infancia, la que siempre tiene un trabajo estable, la que se graduó con honores en ingeniería de software de la UNAM mientras se pagaba la mitad de la carrera sirviendo mesas. Yo era el fantasma funcional, la pieza invisible pero necesaria en el elaborado altar que mi familia había construido para adorar a mi hermano menor, Leonel. Todo explotó en la fiesta del 56º cumpleaños de mi madre, Elodia. La casa, esa misma en la que crecí sintiéndome como una nota a pie de página en la historia de alguien más, olía a una extraña mezcla de pastel de chocolate y desesperación rancia. Globos rosas y plateados, los favoritos de mi madre, colgaban lánguidamente de las esquinas, como si estuvieran tan agotados como los anfitriones por mantener las apariencias. Yo me movía entre los tíos y primos con una bandeja de bocadillos, sonriendo, asintiendo, interpretando el papel que se me había asignado desde mi nacimiento, la hija responsable, la chica buena y predecible. Era una actriz en mi propia tragedia, esperando la señal para mi única escena, una que sabía, con una certeza helada en el estómago, que estaba a punto de llegar. Y llegó, predecible como el amanecer, justo después de que la última rebanada de pastel fuera servida. Mi padre, Arturo, un hombre cuya opinión siempre seguía la estela de la de mi madre como un barco remolcado, se puso de pie, carraspeando para llamar la atención. Pero fue mi madre, Elodia, la verdadera arquitecta de nuestro disfuncional universo familiar, quien tomó el control del escenario. Se llevó una mano al pecho, un gesto de fragilidad ensayada que había perfeccionado durante décadas. Sus ojos, grandes y húmedos, brillaron con lágrimas perfectamente sincronizadas. Gracias a todos por venir a compartir este día conmigo, comenzó, su voz temblando con una emoción manufacturada. Mi único deseo de cumpleaños, lo único que quiero en este mundo, es ver a mis dos hijos, mis tesoros, unidos. Ayudándose mutuamente. Su mirada, cargada como un rifle, se desvió de la audiencia de parientes y se clavó en mí. En ese instante, la ruidosa sala de estar se silenció y se encogió hasta que solo quedamos ella y yo en el centro de un foco invisible. Itzel, me llamó, y mi nombre en sus labios sonó menos como un llamado y más como una acusación. Hija mía, mi niña buena. Tú siempre has sido tan fuerte, tan increíblemente independiente y capaz. Cada palabra de elogio era una capa de azúcar sobre una píldora de veneno. Tu hermano, tu hermanito Leonel, suspiró, y su mirada se desvió hacia él, que estaba sentado en el sofá con una expresión de aburrimiento arrogante. Él tiene un alma de artista. Su carrera como DJ, su sueño, está a punto de despegar. Es tan talentoso, tan especial. Pero el mundo del arte es cruel. Él solo necesita un pequeño empujón para alcanzar las estrellas. Un pequeño sacrificio por la familia. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sentí las miradas de mis tíos y primos perforándome la piel. Mi tía Silvana, la hermana chismosa de mi madre, se inclinó hacia adelante en su asiento, sus ojos brillando con la anticipación del drama. Era una trampa perfecta, una emboscada pública diseñada con precisión quirúrgica para avergonzarme y obligarme a ceder. Si me negaba, sería la hija egoísta y monstruosa frente a toda la familia. Si aceptaba, estaría validando 29 años de ser la segunda, la invisible, la fuente de recursos para el niño dorado. Estaba en jaque mate. O eso creían ellos. El peso de sus miradas, cargadas de juicio y expectativa, me transportó de repente 11 años atrás. Tenía 18 y en mis manos no sostenía una bandeja de bocadillos, sino un papel mucho más valioso,
la carta de aceptación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una beca del 50% para estudiar ingeniería de software. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo neumático. Era la llave, pensé, la llave para construir mi propio futuro, una estructura sólida lejos de la sombra caótica y demandante de mi hermano. Entré corriendo a la casa, la carta arrugándose en mi mano sudorosa. Papá, mamá, miren, grité, mi voz de adolescente quebrándose por la emoción. Mi padre estaba en su sillón leyendo el periódico. Lo bajó lentamente, mirándome por encima de sus gafas de lectura con una expresión de leve fastidio, como si hubiera interrumpido la mismísima rotación de la Tierra. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Fue ella la primera en tomar la carta. Sus ojos recorrieron el texto sin comprender del todo. ¿Ingeniería de software?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Y eso para qué sirve, mija? ¿Para estar todo el día encerrada con una máquina? ¡Ay, qué cosa tan poco femenina! Se giró hacia mi hermano Leonel, que entonces tenía 15 años y estaba tumbado en el sofá, absorto en un videojuego. Tu hermano sí que tiene alma de artista, él sí siente la música, la gente. Eso es un don. La puñalada fue directa, pero yo persistí, cegada por mi propia alegría. Les expliqué el plan, con la beca, solo necesitaría ayuda con la inscripción y las colegiaturas. Podía trabajar los fines de semana. Era una inversión. Mi padre ni siquiera tocó el papel. Dobló su periódico con una precisión metódica. Una inversión, Itzel, repitió, saboreando la palabra con desdén, es lo que estamos haciendo con tu hermano. Él tiene chispa, tiene carisma. La estocada final llegó una semana después. Mientras llenaba solicitudes de préstamos estudiantiles que sabía que me ahogarían durante una década, escuché a mis padres hablar en la cocina. El tema, el nuevo capricho de Leonel. Arturo, ¿estás seguro?, decía mi madre. Esa mezcladora de DJ y los altavoces son carísimos. Elodia, nuestro hijo tiene talento, respondió mi padre, su voz llena de un orgullo que nunca había escuchado dirigido a mí. Hay que pulir ese don. Es una inversión en su futuro, en su marca personal. Una inversión. Esa palabra de nuevo. Un equipo de música era una inversión. Mi educación era un capricho. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, nació en mí una rabia fría y silenciosa. No fue explosiva, fue una brasa que se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando apareció un rayo de luz. Mi tío Román, el hermano menor de mi padre, un mecánico de manos engrasadas y corazón de oro, vino de visita. Me encontró en el porche mirando a la nada. Escuché lo de la universidad, dijo, sentándose a mi lado. Yo solo asentí, un nudo en la garganta me impedía hablar. Suspiró. Tu madre siempre ha visto a tu hermano como una extensión de sí misma, de los sueños que nunca cumplió. Y tu padre, él le sigue la corriente. Metió la mano en el bolsillo de su overol y sacó un fajo de billetes arrugados y manchados de grasa. No es mucho, dijo, poniéndolo en mi mano. Pero te servirá para la inscripción. Para que vean que no estás sola. No dejes que te apaguen, sobrina. Tu cabeza vale oro. Las lágrimas que no había derramado frente a mis padres brotaron entonces, silenciosas y calientes. No eran de autocompasión. Eran de gratitud. Por ese gesto, por esa única persona que realmente me vio. El tiempo saltó hacia adelante. 2 años antes de esa fatídica fiesta de cumpleaños. Ahora tenía 27, era una ingeniera con experiencia, trabajando para una de las startups tecnológicas más prometedoras de la Ciudad de México. La deuda estudiantil todavía pesaba sobre mis hombros como una losa de concreto, pero la estaba pagando, mes a mes, sin ayuda de nadie. Y tenía un nuevo sueño, uno más grande. Elegí el momento con cuidado. Un domingo por la tarde, después de la comida. El ambiente estaba relajado. Leonel no estaba, lo cual era una bendición. Me senté con mis padres en la misma sala que se convertiría en mi tribunal 2 años después. Coloqué mi laptop sobre la mesa de centro.
Mamá, papá, me gustaría mostrarles algo en lo que he estado trabajando, comencé, mi voz firme, profesional. Durante 20 minutos, les expuse mi visión. No era solo una idea, era un plan de negocios de 50 páginas con proyecciones financieras, análisis de mercado y un prototipo funcional. Quería fundar una pequeña consultora especializada en desarrollar aplicaciones educativas para niños en comunidades rurales. Les hablé con la pasión que nace de un propósito real. Les expliqué que no solo era lo correcto, sino que también era un buen negocio. Había un nicho de mercado, había programas de gobierno. Solo necesitaba un pequeño impulso inicial. Cuando terminé, el silencio fue denso. Mi madre fue la primera en hablar, con su habitual tono de falsa preocupación. Ay, hijita, suena muy complicado. Y muy arriesgado. Tienes un buen trabajo, un sueldo seguro. ¿Para qué complicarte la vida? Tu madre tiene razón, sentenció mi padre. Además, todos nuestros ahorros están comprometidos. Tu hermano está a punto de firmar con una disquera importante. Necesita nuestra ayuda para producir su primer álbum. La disquera importante era una mentira que Leonel se había inventado y que ellos habían decidido creer. Recogí mi laptop en silencio. La derrota era amarga, pero familiar. Me sentí como aquella chica de 18 años con su carta de aceptación arrugada. Esa noche, en mi cuarto, el rechazo se sentía como una herida física. Encendí mi computadora personal, no la del trabajo. Abrí un proyecto en el que había estado trabajando en secreto durante meses, mi santuario. No era el plan de negocios que les había mostrado. Era algo mucho más personal. Era una aplicación que había diseñado desde cero para ayudar a niños con autismo a comunicarse a través de pictogramas. Se llamaba Vínculos. La interfaz era limpia, intuitiva, llena de colores suaves. Cada línea de código, cada algoritmo de respuesta, había sido escrito por mí, en las altas horas de la noche, alimentada por café y una pasión que no podía compartir con nadie. Era mi mundo, un lugar donde yo era la arquitecta, donde mis ideas tenían valor, donde podía crear orden y belleza en medio del caos de mi vida. Mientras compilaba una nueva función, el leve zumbido del procesador era el único sonido en la habitación. Era el único lugar donde me sentía vista, aunque solo fuera por mí misma. Este proyecto secreto era la prueba viviente de un talento que mi propia familia se negaba a reconocer. Y esa noche, mirando las líneas de código brillar en la oscuridad, me hice una promesa. Algún día, este santuario dejaría de ser un secreto. Algún día, construiría algo tan grande que no podrían ignorarlo. No tenía idea de cuán pronto, y de qué manera tan extraña, el universo me daría la oportunidad de cumplir esa promesa. El catalizador de todo no fue un gran plan, sino un pequeño acto de rebelión semanal. Un ritual que mi familia, por supuesto, despreciaba. «Sigues tirando tu dinero en esa tontería, hermanita», me había dicho Leonel la semana anterior, viéndome guardar un pequeño boleto del Melate en mi cartera. «Con los 60 pesos que gastas al mes, al menos podrías invitarme un café de Starbucks. Dámelo a mí y al menos lo disfrutaríamos. El dinero que gastas en una sola de tus cremas faciales me pagaría la lotería por 2 años», le respondí una vez, en un raro momento de confrontación. Mi madre lo escuchó y sentenció desde la cocina: «No seas así con tu hermano, Itzel. Él invierte en su imagen, en su marca. Tú solo tiras el dinero en sueños para tontos». No volví a responder. No valía la pena. El boleto no era una inversión y era un salvoconducto. Por 15 pesos, compraba el derecho a soñar durante una semana, el derecho a imaginar una vida donde no tenía que contar cada centavo, donde podía abrir mi propia empresa sin pedir permiso a nadie, donde podía simplemente irme. Era el impuesto que pagaba por la esperanza. Y entonces, un viernes por la tarde, unas semanas antes de la fiesta de cumpleaños de mi madre, la esperanza me devolvió el cambio. Esa noche, la casa estaba más tensa que nunca. El álbum de Leonel era un agujero negro financiero. Las discusiones eran constantes. Me había vuelto una experta en hacerme invisible.
Cené un sándwich frío sobre mi escritorio mientras revisaba el código de mi aplicación secreta, Vínculos. Más tarde, encendí la televisión en volumen bajo para ver el sorteo. No esperaba nada, nunca lo hacía. Era solo el cierre del ritual. Apunté los números en un post-it como siempre. Luego saqué el boleto de mi cartera. El primer número. 8. Coincide. Una pequeña sonrisa. El segundo. 15. Coincide. Mi corazón dio un pequeño brinco. El tercero. 22. Coincide. Dejé de respirar. El cuarto. 37. Coincide. Mis manos empezaron a temblar. El quinto. 43. Coincide. El sándwich a medio comer se sentía como una piedra en mi estómago. Y el número final. 54. Coincide. Me quedé mirando el boleto, luego el post-it, luego la pantalla del televisor donde repetían los números ganadores. No puede ser. Debe haber un error. Revisé los números 1, 2, 10 veces. Los leí en voz alta, susurrando en la quietud de mi habitación. No había error. Había ganado el premio mayor. 90 millones de pesos. No grité. No salté de alegría. No llamé a nadie. Me quedé sentada en la silla de mi escritorio, completamente inmóvil, mientras una extraña y profunda calma descendía sobre mí. No era la euforia que había imaginado tantas veces. Era algo mucho más hondo. Era la comprensión instantánea y aterradora del poder. El poder de salvarlos. Y el poder de destruirlos. Con manos temblorosas, doblé el boleto con sumo cuidado y lo guardé dentro de un viejo libro de texto de análisis de algoritmos, en la página que hablaba sobre la complejidad computacional y los problemas irresolubles. En ese momento supe dos cosas con certeza absoluta. Primero, que no les diría una sola palabra hasta que el dinero estuviera seguro. Y segundo, que mi vida, tal y como la conocía, había terminado para siempre. Los días que siguieron a mi visita a la oficina de la lotería fueron como vivir en el ojo de un huracán. En el centro, donde estaba yo, había una calma extraña, la calma de saber que tenía un poder secreto que lo cambiaría todo. Pero a mi alrededor, el caos de mi familia se intensificaba. La presión sobre mí comenzó de forma sutil. Itzel, hijita, me dijo mi madre una noche, su voz un veneno dulce. Sé que has estado ahorrando. Tu hermano solo necesita un pequeño empujón para pagarle a un proveedor. Unos 20,000 pesitos. No puedo, mamá, respondí con calma. Estoy pagando mi deuda. Cada centavo cuenta. Su rostro se endureció. Siempre tú y tu deuda. A veces tienes que pensar en la familia. Un par de días antes de la fiesta, recibí una llamada. Era mi tío Román. Su voz sonaba preocupada. Oye, sobrina, tu mamá me llamó para invitarme. Sonaba rara. ¿Todo bien por allá? Dudé por un instante. Podía contárselo todo, desahogarme. Pero una parte de mí, la ingeniera, la estratega que acababa de nacer, me detuvo. Todo bien, tío. No te preocupes, le respondí, mi voz más segura de lo que me sentía. Solo ven a la fiesta. Creo que será memorable. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La invitación de mi madre, la insistencia, la falsa preocupación en su voz, todo encajó. La fiesta no era una celebración. Era un escenario. Un tribunal público donde yo sería la acusada. Esa tarde, mi tío se presentó en mi trabajo a la hora de la salida. Una visita completamente inesperada. Me esperó afuera, apoyado en su vieja camioneta. No me quedé tranquilo, dijo sin rodeos. ¿Qué está pasando, Itzel? Lo miré, a ese hombre bueno y sencillo que siempre me había visto, y la presa se rompió. No le conté lo de la lotería, aún no. Pero le conté de la presión, de las deudas de Leonel,
del tono de mi madre. Le conté de la fiesta y de mi presentimiento de que era una trampa. Él escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando el tráfico de la ciudad. Chaparra, dijo finalmente, usando el apodo cariñoso de mi infancia. Yo te quiero mucho. Y porque te quiero, te voy a decir algo que quizás no quieras oír. Me miró directamente a los ojos. Sé que los quieres. Sé que sigues esperando que un día tu madre te vea, que te diga que está orgullosa de ti sin pedirte nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Él había verbalizado el anhelo más profundo y secreto de mi corazón. Pero, ¿hasta cuándo vas a esperar algo que nunca va a llegar?, continuó, su voz suave pero firme. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te usen como su red de seguridad? ¿Cuándo vas a ponerte a ti misma en primer lugar? Sus palabras no fueron un consuelo. Fueron un electroshock. Un golpe de realidad que me sacudió hasta los cimientos. En ese momento, parada en una acera ruidosa de la Ciudad de México, me di cuenta de que mi tío no solo me estaba dando un consejo. Me estaba dando permiso. Permiso para dejar de esperar. Permiso para contraatacar. La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por una determinación fría y cortante. Mi tío tenía razón. La fiesta era una trampa, sí. Pero esta vez, yo no sería la presa. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Regresé a la escena de la fiesta. A mi madre terminando su discurso, sus ojos húmedos fijos en mí. La sala entera contenía la respiración, esperando mi respuesta, mi rendición. Pero en lugar de la chica dócil que esperaban, encontraron a alguien nuevo. Alguien que había sido despertado por las palabras de su tío. Alguien que finalmente entendía las reglas del juego. Dejé la bandeja en una mesa cercana y me puse de pie lentamente, atrayendo todas las miradas. Una sonrisa tranquila, casi enigmática, se dibujó en mis labios. Tienes razón, mamá, dije, y la sala pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. Mi madre me sonrió, una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Pensaron que habían ganado. La familia es lo más importante, continué, mi voz resonando con una sinceridad fingida que me sorprendió a mí misma. Y porque tu felicidad lo es todo para mí en tu día, no te he comprado un regalo normal este año. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención absoluta de todos. Vi la confusión en el rostro de mi padre, la expectación codiciosa en el de Leonel. De hecho, dije, bajando un poco la voz para forzarlos a inclinarse, te tengo un regalo que creo que solucionará los problemas de todos. Para siempre. Las miradas de mis padres y de Leonel pasaron de la sorpresa a la anticipación febril. Probablemente pensaron que iba a firmarles un cheque con mis ahorros allí mismo, en un gran gesto de sacrificio filial. La humillación pública que habían planeado para mí se estaba convirtiendo en su fantasía de salvación. Permítanme un momento, dije con una calma teatral. Salí de la sala y subí las escaleras hacia mi cuarto. Cada paso era deliberado. Cada crujido de la madera aumentaba el suspense en la planta baja. Abrí la puerta de mi habitación, tomé el enorme rollo de cartón que había preparado y bajé de nuevo. Al entrar en la sala, el tamaño del objeto provocó murmullos de confusión. Mi tía Silvana frunció el ceño. Mi padre me miró con una mezcla de impaciencia y desconcierto. Me paré en el centro de la habitación, el punto focal de todas las miradas. Y entonces, con un movimiento teatral, un floreo que había practicado en mi mente 100 veces, desenrollé el cheque. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, total. Fue un silencio tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina y el latido de mi propio corazón en mis oídos. El tiempo pareció congelarse. Los ojos de todos estaban fijos en el cartón, en mi nombre, Itzel Rojas, impreso en letras elegantes, y sobre todo, en la cifra. La cifra que lo cambiaría todo. 90.
Millones de pesos. Mi tía Silvana ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Varios primos se pusieron de pie de un salto, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido el suelo. El plato de pastel que Leonel sostenía se deslizó de sus manos y se estrelló contra la alfombra con un ruido sordo y húmedo, pero él ni siquiera parpadeó. Sus ojos enormes estaban pegados a los números, su boca ligeramente abierta. Mi padre, Arturo, el hombre que nunca perdía la compostura, se quedó paralizado. Su rostro perdió todo color. Parecía una estatua de cera. Y mi madre, Elodia. La observé con una fascinación casi clínica. La máscara de la madre sufriente y amorosa se resquebrajó, se hizo añicos y se disolvió en el aire. Lo que quedó fue algo crudo, primal. Sus ojos, antes llenos de lágrimas de cocodrilo, ahora brillaban con una luz febril, una codicia tan pura y desnuda que era casi grotesca. Su mano, que había estado presionada contra su pecho en un gesto de dolor, ahora estaba apretada en un puño. En ese instante, la vi por lo que realmente era, no una madre, sino una usurpadora de sueños, una parásita emocional. Y en ese momento, el último hilo de esperanza infantil que me ataba a ella se rompió para siempre. Sostuve el cheque en alto como un trofeo, como una declaración de guerra silenciosa. Gané el melate, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral, clara, firme y llena de un poder que nunca antes habían escuchado en mí. Feliz cumpleaños, mamá. El caos que se desató a continuación fue exactamente como lo había previsto. Gritos de asombro, preguntas atropelladas, gente acercándose para tocar el cartón como si fuera una reliquia sagrada. Pero en medio de todo ese ruido, mis ojos nunca dejaron los de mi madre. Y en su mirada no vi alegría por mí, ni alivio por nuestros supuestos problemas. Vi el brillo depredador de un animal que acaba de ver a su presa. Una presa que no habían cazado, pero que ya consideraban suya. La trampa estaba puesta. Y ellos habían caído de cabeza en ella. La fiesta terminó abruptamente. Los familiares, aturdidos, se despidieron con una mezcla de felicitaciones forzadas y miradas cargadas de una envidia casi palpable. Una vez que la puerta se cerró tras el último invitado, mi tío Román, la atmósfera en la casa cambió. Ya no éramos una familia. Éramos un comité de crisis financiera. Me rodearon. La falsa cordialidad se había evaporado. Dejémonos de rodeos, dijo mi madre, tomando la iniciativa, su voz cortante, irreconocible. Leonel necesita el dinero. Todo. Para relanzar su carrera correctamente, necesitará una inyección de capital fuerte. Le darás el dinero. No fue una petición. Fue una orden. No, dije. La palabra fue suave, pero resonó en la habitación como un disparo. ¿Qué dijiste, Ciceo? Dije que no, repetí, mi voz ganando fuerza. Es mi dinero. Pagaré mi deuda, me compraré un lugar propio y empezaré mi propia empresa. La que ustedes dijeron que era un juego de niños. El rostro de mi madre se contrajo en una mueca de furia. ¿Tu empresa? ¿Tus caprichos? Después de que te hemos alimentado y vestido toda tu vida. Vives bajo mi techo. Un techo por el que pago renta cada mes, sin falta, le recordé con calma. Y entonces, pronunció la sentencia, la culminación de 29 años de resentimiento y favoritismo. O le das tus 90 millones de pesos a tu hermano para salvar su carrera, gritó, su rostro rojo de ira, o te largas de mi casa ahora mismo. Está bien, dije. Me miraron, confundidos por mi falta de resistencia. Me voy, respondí, mirándola directamente a los ojos. Empacaré mis cosas. Subí las escaleras, cada paso ligero, liberador. Comencé a empacar metódicamente, no con la prisa de alguien que huye, sino con la eficiencia de una ingeniera desmantelando un sistema fallido. Antes de cerrar la maleta, me detuve. Bajé, agarré el cheque gigante de cartón, lo enrollé y lo subí a mi cuarto. Lo dejé sobre mi escritorio, un señuelo imposible de ignorar. A la mañana siguiente, bajé y los vi. Estaban los tres sentados en la sala.
En medio de la mesa, como los restos de un sacrificio, estaba el cheque, roto en docenas de pedazos. Mi madre sostenía unas tijeras de papelería, una sonrisa torcida y triunfante en su rostro. Te lo advertimos, Itzel, dijo. Como no quisiste compartir por las buenas, decidimos que no tendrías nada. Yo te di la vida, yo tengo el derecho de quitarte todo lo que te he dado. ¿Qué vas a hacer ahora sin tu dinerito? Por un instante, sentí pánico. Pero entonces, una burbuja de risa subió desde mi pecho. Empecé a reírme. Una carcajada profunda, estruendosa, de esas que te doblan por la mitad. Era la risa de la liberación. Me miraron como si me hubiera vuelto loca. La sonrisa de mi madre vaciló. ¿De qué te ríes, imbécil?, gruñó mi padre. Finalmente, logré tomar aire. De esto, dije, señalando los patéticos restos. Ese cheque no vale nada. Es un pedazo de cartón simbólico que me dieron para las fotos. El dinero real está siendo procesado electrónicamente. Estará en mi cuenta en menos de 2 semanas. ¿De verdad pensaron, de verdad son tan increíblemente idiotas? El silencio que siguió fue glorioso. Vi cómo la sangre desaparecía de sus rostros. Las tijeras se le cayeron de la mano a mi madre. Pero esta función aún no termina, continué, mi voz volviéndose glacial. Ahora es mi turno de enseñarles una lección. Se llama, consecuencias. Saqué mi teléfono. Busqué un contacto y presioné el botón de llamar, activando deliberadamente el altavoz. Bueno, habla el señor Morales, respondió una voz grave y autoritaria. Señor Morales, buenos días. Habla Itzel Rojas, dije, mi voz clara y profesional. Itzel. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, muchacha? Muy bien, señor. Le llamo por un asunto delicado. Sé que usted ha estado en conversaciones con mi hermano, Leonel Rojas. Hubo una pausa. Lamentablemente, sí, respondió Morales, su tono volviéndose más duro. Lo imagino, continué. Y es por eso que le llamo. La razón por la que mi hermano consiguió una reunión con usted fue porque se jactó de tener una hermana ingeniera en una de las mejores startups, sin saber, claro, que usted fue el fundador de esa empresa y mi antiguo mentor. Pude sentir la tensión en la sala. Quiero dejar constancia oficial de que no tengo ninguna afiliación con sus negocios. No soy su socia, no soy su aval, y no tengo ninguna intención de cubrir ninguna de sus deudas presentes o futuras. Entiendo, dijo Morales lentamente. Agradezco tu honestidad, Itzel. Tu integridad siempre fue tu mayor cualidad. Solo una cosa más, señor. Dejo la casa familiar hoy mismo. Solo quería asegurarme de que todas las partes estuvieran debidamente informadas para que puedan tomar las medidas que consideren necesarias. Medidas, repitió Morales. Ya veo. Gracias de nuevo, Itzel. Ha sido muy iluminador. Colgué. El teléfono de Leonel, que estaba sobre la mesa, vibró de inmediato. En la pantalla brillaba el nombre, señor Morales. ¿Qué demonios hiciste?, rugió mi padre. Yo no hice nada, respondí. Pero la verdadera pregunta no es qué hice yo. La pregunta es, ¿qué hiciste tú, mamá? Me acerqué a ella, mi voz bajando a un susurro. Cuando el dinero de la jubilación de papá se acabó, Morales le pidió a Leonel una garantía real. Y como él no tiene nada, tú se la diste. El tío Román me lo contó, estaba preocupado. Hipotecaste esta casa, ¿verdad? La casa que heredaste de la abuela. El legado de tu familia. La vi desmoronarse. Apostaste el único patrimonio de esta familia en el fracaso anunciado de tu hijo favorito, continué, mi voz como el filo de un cuchillo. Pero no lo hiciste por fe en él. Lo hiciste porque tenías una póliza de seguro. Lo hiciste con la confianza ciega de que si todo salía mal, tu otra hija, la invisible, estaría aquí con su cheque de lotería para limpiar tu desastre. Pero te equivocaste. Mi madre soltó un gemido, un sonido animal de pura angustia.
Mi padre se dejó caer en su sillón, un hombre viejo y destrozado. Y Leonel solo lloraba en silencio. Había ganado. Tomé mi mochila y la maleta que estaban junto a la puerta. Pagué la renta de este mes por adelantado, dije, mi voz plana, desprovista de toda emoción. Así que técnicamente tienen 30 días antes de que el nuevo dueño, el señor Morales, probablemente venga a tocar la puerta. Les sugiero que empiecen a empacar. Nadie respondió. Buena suerte, añadí. Abrí la puerta principal. El aire fresco y limpio de la mañana llenó mis pulmones. La cerré detrás de mí, y el clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. No miré atrás. Han pasado 6 meses. Estoy escribiendo esto desde la ventana de mi propia oficina. No es grande, pero es mía. En la puerta de cristal se lee, Vínculo Software, el nombre de mi aplicación secreta, que ahora es mi empresa. Los primeros contratos han empezado a llegar. Mi sueño ya no es un plan en un cajón, es una realidad. Sé a través de mi tío Román lo que pasó con ellos. Perdieron la casa, como era inevitable. Ahora viven los 3 juntos en un pequeño departamento alquilado en una zona mucho menos agradable de la ciudad. Leonel trabaja como cajero en un supermercado. Mi padre, me dicen, ha envejecido 10 años. Y mi madre es la que más ha cambiado. Perdió su reino, su estatus, su casa. El legado de su propia madre. Sigue llamando a mi tío, intentando usarlo como intermediario para llegar a mí, alternando entre súplicas y maldiciones. Él siempre se niega a pasarme el teléfono. No siento alegría por su desgracia, sería mentira decir eso. Pero tampoco siento tristeza. Siento una distancia pacífica. Son personajes de un libro que ya terminé de leer. En la pantalla de mi computadora, la interfaz de mi aplicación brilla. Es el símbolo de mi libertad. Abandoné la esperanza de recibir el amor de mi madre para encontrar el respeto por mí misma. Pero a veces, en la quietud de la noche, mientras escribo una nueva línea de código, la pregunta regresa. Después de todo lo que viví, ¿hice mal en dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones?